palabra, que podamos crecer en el conocimiento, pero también en la identidad que tenemos en ti, Señor. Que todo lo que hagamos sea por ti, de ti y para ti, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, durante los tiempos atrás estamos hablando acerca de la identidad, pertenencia, pero ahora queremos añadir otra palabra más. Correcto. Y es identidad, pertenencia y discipulado. Básicamente vamos a hablar acerca del modelo de Jesús, cómo él discipuló en el tiempo bíblico. Yes. Amén. Y ahí tenemos un texto bíblico para empezar, es que se encuentra en el Evangelio de Juan 15:12 y nos dice así la palabra de Dios. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo es amado. Nadie tiene el mayor amor que este que ponga su vida por sus amigos. Y dice el siguiente 14, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Así que partimos ahí, entonces vamos a hablar acerca de pertenencia y el discipulado. Amén. Mira, una de las cosas, estos versículos tienen tanta profundidad, pero también a la misma vez tanta claridad en lo que dicen. Y me encanta esta porción bíblica porque es Jesús mismo hablando, Amén. hablando a sus discípulos, hablando al pueblo que le estaba escuchando en este momento. Y precisamente comienza el capítulo 15 hablando de lo que es la vid verdadera, un árbol conocido para ellos, pero hablando de que Él es la vid verdadera. Entonces si en algún momento podemos decir que le da identidad y pertenencia, es en este capítulo. En la intimidad de su relación le está dejando saber, ustedes son ramas, yo soy el tronco, la raíz. Y el que purifica, el que limpia, el que poda, el que nutre es Dios. Amén. Ese es el versículo 1, donde dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Entonces, entendiendo eso, nosotros somos ramas donde portamos el fruto, portamos la salud de la vid, pero también somos los exponentes de qué tipo de árbol estamos representando. Amén. Esta mañana precisamente hablaba en clase de eso, de que el fruto representa el árbol. Es básicamente esa claridad de que yo sembré una semilla de aguacate. Todos saben que el árbol parece de hojas de aguacate, pero hasta que no ven el aguacate no se da por cumplido el propósito del árbol. Y es precisamente donde viene lo que es ya hablamos de que pertenecemos a Jesucristo. Somos parte del árbol, parte de esa vid verdadera. Y no hay una cosa más clara seguía leyendo Lucas en todo el Antiguo Testamento acerca de nuestra identidad. Y por no decirte que todo el Antiguo Testamento está lleno de momentos en el que Dios se dirigía al pueblo de Israel como padre y le dejaba saber a Israel que ellos eran de él. Podemos agarrar 2 de Crónicas 7:14, donde dice, si mi pueblo que lleva mi nombre, o sea que le está dejando saber que somos de él. Después en Isaías 43 habla de que mío eres tú, te puse nombre. Entonces, en otras palabras, toda la palabra está llena de momentos a donde precisamente luego repite ese mismo versículo, mío eres tú, en Malaquías, ya antes de ese silencio que recordamos entre los profetas y la venida de Jesús. O sea, estaba dejando bien establecido que era un pueblo con identidad. Quizás en el exilio fueron un pueblo exiliado, pero tenían identidad. Después del exilio, cuando regresaron, todavía tenía que ser establecida esa identidad. Ustedes no son como los demás, son el pueblo mío que lleva mi nombre. Entonces, la identidad y la pertenencia la hemos cubierto y hemos visto todo lo que Dios nos dice nosotros, a ver de quiénes somos. La semana pasada hablaba precisamente de que no somos Israel, pero somos cristianos. Amén. O sea que llevamos el nombre de Cristo todavía, cargamos el nombre de Cristo y esa es nuestra identidad. Entonces, hablando hoy de lo que es el discipulado, añadiendo lo que es el discipulado. El discipulado se hace de una forma integral. Cuando se crea una relación y hay una pertenencia.
¿Cómo básicamente podemos comprender nosotros ahora quizás cómo crear una relación para buscar un discipulado? Justamente estamos hablando hace ratito, ¿no? A veces nosotros podemos llegar a hasta suponer y decir, bueno, yo participo en una escuela dominical, Ujú. y esto parte del discipulado, pero este es el modelo de la iglesia actual. Ajá. Pero que si vamos al discipulado, yo estaba meditando también con respecto al discipulado, así era como Cristo empezaba a llamar a las personas, pero era un discipulado, podemos decirlo, de a tiempo completo. A tiempo. Y es parte de donde quiero llegar hoy, porque primeramente cuando Jesús está hablando acá y en ese primer versículo que Ajá. leíste en Juan 15:12, dice precisamente, Jesús le da una vuelta a lo que es el mandamiento número 1. Ujú. Ya no le dice amar a tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahora le dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ujú. Estaba diciendo un poquito más de lo que estamos acostumbrados a ver. No es ya yo amo a mi prójimo como yo me amo a mí mismo, sino ahora como Jesucristo nos ama. Entonces está dándole un vuelco diferente. Ciertamente el discipulado de Cristo duró 3 años, Claro, 3 años. intensivo de 3 años. Yo cuando te mandé primeramente la postura, venía pensando, wow, mencionaste ahora el discipulado que utilizamos hoy en día en las iglesias y en todo, digo yo, no, realmente Jesucristo nos decía, bueno, vamos a ir los miércoles a las 3 de la tarde debajo de la higuera y nos vamos a reunir por un tiempo a discutir el discipulado, a ver cómo yo les enseño mis prácticas. Ujú. O no le decía, el discipulado va a ser los martes a las 10 en casa de Pedro y Andrés. No es ese tipo de discipulado. Hoy en día venimos a la escuela dominical, gloria a Dios, y agarramos discipulado. Pero ¿debería el discipulado terminar a las 11 de la mañana? No. Siendo que la escuela dominical comience a las 10. ¿O debería el discipulado terminar si es que hacemos discipulado a domicilio, o sea, que vamos a la casa y quizás invertimos tiempo, o que lo hacemos virtualmente por estos medios? ¿Debería terminar si lo hacemos virtual cuando apagamos la cámara o cuando salimos de la casa donde estamos? ¿Cuál debe ser el formato de discipulado que llevamos hoy? Ujú. Y esto es importante, quizás este tema acerca del discipulado, el modelo de Jesús, porque nosotros a veces queremos obtener resultados en base a lo que estamos haciendo, pero la pregunta es, porque ¿qué no, nosotros no queremos, no nos asombra la vida de Pedro, que hubo una transición así, cambió así? Nosotros lo vemos así, una panorámica rápida, pero no vemos nosotros la inversión que hizo Cristo en la vida de Pedro, el tiempo que le dedicó, las equivocaciones que tuvo, Oh, porque él tenía buenas intenciones. Creo que Pedro, ese es uno de los modelos que tenemos nosotros, que él estaba dispuesto, tenía disposición, pero a la vez él Pedro siempre hablaba, decía, era muy, era muy impetuoso, ajá, era muy rápido. es muy rápido para actuar, pero al final era el único que andaba ahí, más o menos, porque cuando hablamos acerca de esto, Jesús, cuando lo arrestaron a Jesús, ¿cuál era el único que estaba ahí cerca? Aunque lo negó. Yo sé que algunos decían, pero negó, pero ahí estaba. Vamos a la negación de Pedro, porque es bien interesante el por qué Pedro se vio la necesidad de negar a Jesús. Pues sí. Después de 3 años de intensivo con Jesús, de estar a tiempo completo con Él, de escuchar las enseñanzas de Jesús, de quizás comer el pan con Jesús, cuando le agarraba la noche en cualquier sitio, acostaban la cabeza allí pegaditos o lo que sea. Pedro tenía una familia, supongo que iba donde su familia, pero pasaba tanto tiempo al lado de Jesús que vamos a ir a la negación por un momento. Si vamos a la negación en Juan 18:25, dice de la siguiente forma, y estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de los discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Entonces ahora quiero llevarlo y seguimos hablando de esto, pero en Mateo, otro de los discípulos de Jesús, 26, Ujú. versículo 73,
Y me confrontaron con esta también, porque me dijeron que yo nada más leí el 73, me dijo el pastor cuando estaba hablando con él. Pero dice acá, esta era una de las primeras veces. La primera vez, tú no eras de los que andaba con Jesús. Ok, tú eres de los discípulos de Jesús. Pero en el 73, Mateo 24, 73 dice, un poco después, acercándose los que allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Te descubro. Entonces, ¿qué pasa? No eran personas seguidoras de Jesús los que estaban hablando. Eran personas que estaban buscando matar a Jesús en ese momento o que estaban quizás haciendo porras por lo que habían apresado a Jesús. Entonces, las personas, es más, las personas que estaban, digámoslo así, en otras palabras, lo que estaba, arrestaron a Jesús, el grupo que arrestaron, estaba más seguro de que Pedro era un discípulo Que Pedro mismo. que Pedro mismo. ¿Pero por qué? Por la inversión que hizo Jesús en ellos. Ajá. Y eso me lleva a preguntar, ¿a quién nos parecemos nosotros hoy en día? Si llegara la necesidad de que realmente fuéramos confrontados. Nosotros, yo creo que casi todos, Lucas, hemos pasado por algún momento donde quizás estamos en algún sitio público y alguien dice, tú eres cristiano, ¿verdad que sí? Pero regularmente quien nos dice eso es otro cristiano, porque ya sabe cómo hablamos, la forma en que nos conducimos, incluso la forma en que nos vestimos muchas veces. O sea que nos pueden reconocer como hermanos, como parte de la misma familia. Pero, ¿a quién nos parecemos realmente públicamente? Aunque sea una persona que quizás no conoce a Jesús. ¿Puede ver en nosotros el faro de luz que pueda alumbrarles a ellos en medio de la oscuridad? Esta es creo que como discípulo de Cristo, o como lo que nosotros conocemos la palabra, deberíamos siempre tener eso en cuenta de que nosotros siempre somos discípulos, fuera adentro de la iglesia o afuera de la iglesia, seguimos siendo el mismo. Porque si nosotros perdemos la identidad del discípulo, mire, hablando acerca del discipulado, ahorita que antes que lo se me olvida, muchas personas a veces, como yo estoy trabajando a veces anteriormente en educación, también me acuerdo, no, el discipulado, pero eso lo hice, ya lo terminé. Y ahora me vas a repetir de nuevo. Entonces, las personas creen ellos que el discipulado es algo como un check para que ya vamos al siguiente. Normalmente las personas quieren como ir escalando, aprendiendo algo y dicen, ese es el discipulado, ya terminó. O algunas veces las personas se atreven a decir, es que el discipulado es algo, no es algo no importante eso. Pero lo que más me impresiona es que lo que tú acabas de decir precisamente ahora es esto, Lucas. El ministerio que Jesús modeló fue un ministerio público. Como discípulos, somos discípulos y somos discipuladores, en el carácter que cuando llegamos a ser maestros de la escuela dominical o quizás exponiendo la palabra o preguntando, seguimos siendo discípulos. Solamente que tenemos una orden de parte de Dios. Si vamos a Mateo 28, 19, donde dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero eso quiere decir que tenemos que seguir discipulando. Se hace que nuestro ministerio o nuestra relación e identidad tiene que ser pública. No hay dualidad en el cristiano. No puede haber una figura pública y mi vida privada es mi vida privada. Aquí nadie se tiene que meter por lo que yo hago con mi vida. Lo siento por aquellos que practican eso. Entiendo que hay momentos de intimidad familiar que son para la familia, para el núcleo familiar, pero la vida del cristiano no es dual. Esa cultura farandulera de que tengo vida privada y vida pública no aplica para el discípulo de Dios, para el cristiano. ¿Por qué? Porque Jesucristo vivió un ministerio público, murió públicamente por el perdón de nuestros pecados y nos encomendó la misma responsabilidad. Nos llama luz en medio de las tinieblas. Incluso dice que como luz tenemos que estar encima de la mesa, no debajo de la mesa, por lo que hace que nuestro ministerio sea público. Si es público, el discipulado es totalmente integral
y con toda mi vida yo estoy discipulando. No solamente con lo que digo acá, sino cómo me comporto, cómo me dirijo y cómo me conduzco ante todos. Y creo que si hablamos del discipulado también, el discípulo también tiene ese anhelo de seguir creciendo, porque el anhelo más grande del discípulo es que quiere seguir como su maestro, ¿no? Y anhela seguir caminando con el maestro, pero también ahora quizás para nuestro tiempo es lo más grande que nosotros tenemos, es a través de crecer en la palabra de Dios y parecer más a Cristo. Pero cuando... ¿a quién le dije eso un día? Parecer más a Cristo se oye como bonito, pero la realidad es cuando porque es fuerte, porque si nos parecemos tanto a Cristo, entonces ¿qué necesito sacar para que me parezca a Cristo? Porque no sucede. ¿Qué necesitamos, Lucas, para parecernos a Cristo? Ajá. ¿Qué es lo que necesitamos? Para, por ejemplo, que sea, ¿cómo te digo? Para que en algún momento nos digan como le dijeron a Pedro, tú como que eres de ellos porque hasta hablas como ellos. Ujú. Entonces, ¿qué debemos hacer para parecernos a Jesús? ¿Cuál es el paso a seguir para que realmente nos parecemos más a Cristo cada día? Porque yo lo he oído varias veces eso, ¿no? Que debemos hacer como Cristo, parecernos más. Claro que es bíblicamente, no estoy diciendo no, pero no nos dan el paso, ¿cómo es hacerlo? ¿Qué tengo que quitar? Esto parece a Cristo, porque muchas veces los comportamientos de las personas, esto no parece a Cristo. Correcto. Entonces, pero entonces debemos tener una claridad y una certeza de que Jesucristo es quien habita en nuestros corazones. Y tenemos que regresarnos de nuevo a lo que dice precisamente Primera de Juan 2:6, donde dice, el que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, si vemos que él nos dice, que Juan incluso, uno de los discípulos de Jesús, valga la redundancia, aplica esto, el que permanece en él debe andar como él anduvo, eventualmente vamos a sacar a Jesús hasta por los poros. No es solamente aprender un hábito de cómo orar antes de comer o cómo decirle a las personas en vez de hola, ¿cómo tú estás? Decirle Dios te bendiga. Es más que eso, es más que todo lo que salga y rebose de adentro de nosotros sea la presencia misma de Jesús. Esto, aunque Pedro vivió, y como tú dijiste, me encantó la forma en que dijiste al principio, que ni él se creía tanto, que era tan discípulo de Jesús, como los que lo estaban mirando. Porque él estaba escondido en ese momento. Sí, claro. Él no estaba públicamente diciendo, ay, aquí estoy yo, a ver cuando se me ocurre cortarle otra oreja a cualquier otro. No, él estaba ahora escondido. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer para ser más discípulos de Jesús? Yo creo que es más simple de lo que creemos. Y tiene que ver con esa identidad y esa pertenencia. El discipulado que Jesús modeló fue un discipulado integral, constante. Él invirtió 3 años de ministerio con estas personas donde no solamente se reunía con ellos en las tardes o después que atendieran a su casa, o que atendieran su trabajo cuando le faltara el tiempo, sino era constantemente. Había 2 cosas en Jesús, propósito y urgencia. Entonces creo que hay una de esas 2 cosas que a nosotros se nos ha olvidado un poquito. Y creemos que el tiempo es para siempre, por un lado, y por el otro lado, creemos que en la misericordia y la gracia de Dios. Y ciertamente Dios es misericordioso y lleno de gracia para con nosotros. Pero ¿cuándo vamos a pasar de ser solamente seguidores de Jesús los días de culto o de servicio a ser seguidores de Jesús desde que abrimos los ojos hasta que los cerramos en el día? Creo que esa es una de las metas de nosotros como cristianos, es que somos seguidores, aparte de seguidores, somos discípulos de Cristo en todo tiempo. Correcto. No necesariamente ser en un día específico de la semana, ahora me siento más discípulo que nunca. No, simplemente soy un discípulo y anhelo seguir creciendo en la palabra de Dios, buscando, como el tema de este programa, buscando respuesta cada vez en la palabra de Dios, Amén. acercándonos a la palabra de Dios y realmente, y se hace con una intención, porque
quizás podemos pensar eso. ¿Cuál es el requisito de un discípulo? El discípulo tiene que tener disposición. Una de las cosas más importantes es la disposición. Sí. Y dije anteriormente que nuestro ministerio o nuestro discipulado debe ser de orden público o de carácter público, en el sentido de que no se limita a un tiempo definido, Ujú. una vez a la semana o quizás incluso una vez al día. Tiene que ser más allá. Tiene que ser que nosotros modelemos el carácter de Jesús. No somos perfectos Claro. y no somos Jesús, pero tenemos que ir en un avance continuo a la cercanía a la imagen de Jesús. Eso quiere decir que cada día más tenemos que seguir caminando en pos de Jesús. Eso requiere un levantarnos de la silla, levantarnos de la comodidad y avanzar. Ujú. No es fácil, pero sí es posible, porque tampoco no nos dejó solos No, para no. hacer el trabajo. Y lo más lindo de esto, para ser discípulos, no hacemos nosotros solos, sino que tenemos, como dice la palabra de Dios, la ayuda del Espíritu Santo que nos Correcto. guía a toda verdad, que nos A toda dirige. verdad. Entonces, para que eso pase, nosotros tenemos que tener disposición, necesitamos apartar prácticamente un tiempo disponible para seguir aprendiendo, porque yo considero que soy discípulo. ¿Verdad? Yo necesito todavía crecer en varias áreas. Entonces, estamos viendo la disposición y la entrega de la persona misma. Y los discípulos de Cristo durante más de 3 años estuvieron ahí siguiendo a Cristo. Me acuerdo porque algunas veces ellos mismos dijeron, ¿y qué ganamos nosotros que te seguimos? Hemos dejado familia, padres, ¿qué ganamos nosotros? ¿Verdad? Y es impresionante porque buscamos siempre ver qué hay para mí en Ujú. esto y qué hay para nosotros en seguir a Jesús. Hay vida, hay una esperanza, hay una promesa de una seguridad, identidad y pertenencia que el mundo simplemente no nos puede ofrecer. No hay forma de que el mundo nos pueda ofrecer una pertenencia, porque una vez que no encajemos en los requisitos o las obligaciones que los demás consideran necesarias, me van a sacar. Pero Jesucristo me dice, yo estoy contigo, ama como yo amo. Eso significa que yo voy a amar aun cuando no me amen. Y incluso voy a agarrar a uno de nuestros hermanos, no a Jesús, porque Jesús es nuestro tronco. Él es la vid verdadera. Pero voy a agarrar a Pablo, nuestro hermano Pablo. Ujú. Dice Pablo, uno de los versículos más controversiales, yo creo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1. Se pierde muchas veces, porque el capítulo 11 en la Biblia tradicional, Reina Valera, el versículo 1 está encima de lo que se divide como otro tema anteriormente. Pero en eso está, y es bien pequeño, Lucas. Dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Cuando leemos esta lectura, este versículo bíblico que aparece en la palabra de Dios, estamos enfrentándonos en una situación de que Pablo se pone bajo la lupa, Ujú. se pone a la disposición de cualquiera que quiera ver sus proezas, sus fortalezas, pero también sus debilidades, sus necesidades. Entonces, estaba haciendo un ministerio totalmente público y estaba diciendo, aquí estoy yo, Ujú. pero no me vean solamente a mí, sino vean el reflejo de Cristo en mí. Sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. En otras palabras, él estaba abriendo ese reflejo para que pudieran ver a Jesucristo en él, y así como él estaba siguiendo a Jesús, los demás pudieran seguir a Jesús. Él estaba aplicando lo que es realmente el ser un discipulador. Ujú. ¿Cómo llegamos a ese paso de ser discipulador en esa forma? Teniendo esa pertenencia, esa identidad y esa seguridad de que fue Jesucristo quien murió por nosotros, que nos dio valor, nos dio identidad, nos dio propósito y nos ha dado un lugar dentro del cuerpo
para seguir alcanzando a los que necesitan ser alcanzados. Y es algo intencionalmente, ¿no? Totalmente. Porque no podemos nosotros ser discípulos, pero no lo agarro bien en serio el discipulado. Eso quiere decir, como Pablo dijo, ser imitadores de mí. En otras palabras, está diciendo, estaba seguro lo que estaba diciendo. Totalmente. Él no estaba dudando de algo, de ser imitadores de mí como yo soy de Cristo. Totalmente. Entonces, él estaba totalmente seguro con su identidad, estaba más seguro con su pertenencia en Cristo y totalmente por esa razón tiene la licencia de poder decir estas palabras. Entonces, quizás para nosotros, quizás no podría, alguno, yo escuchaba estas palabras, no, ¿cómo es posible voy a decir yo eso? No, no me miren a mí, miren a Jesucristo, yo soy un hombre pecador. Eso es lo que normalmente escuchamos, ¿verdad? No, mira, pon los ojos en Cristo, hasta ponemos ese texto, ¿no? Ajá. El autor y consumador, ¿no? Miren a mí porque yo, cualquier momento, claro, yo entiendo eso, de esa parte lo entiendo, que no debemos enfocarnos en las personas, pero sin embargo las personas que están aquí ahora son el reflejo de Cristo. Deben ser el reflejo. Reflejo de Cristo y por tanto también esto representa a Cristo a ellos, o sea, ellos son el reflejo de Cristo y yo veo las acciones que hacen porque Cristo también lo puede hacer en ellos. Y es Lucas, que tenemos que entender que toma mucha osadía de parte de Pablo el decir, sed imitadores de mí como Claro. yo soy de Cristo. Él estaba llamando a toda una cultura que conocía de lo que era ser sabio y de lo que conocía la grandeza del conocimiento, a decir, no se enfocando tanto en aquellos que están aprendiendo de la filosofía y enfóquense en mí, así como yo me enfoco en Jesucristo. En otras palabras, llamo la atención hacia mí, no con el propósito de llamar la atención hacia mí, pero de apuntar y glorificar a Dios en lo que hacemos. Porque precisamente en la lectura que acabo, yo le dije que el versículo 1 del capítulo 11 está encima de otro tema que se va a tratar. El tema que concluye con ese versículo es el tema de cómo hacer todo para la gloria de Dios. Entonces, es que cada día, Pablo había entendido muy claro, que cada día él tenía que vaciarse de sí para llenarse de Jesús. Entonces, es una relación que nos da a nosotros una identidad pública, pero también una seguridad de que sin Jesucristo nada podemos hacer. Amén. Y es algo maravilloso poder ser parte del discipulado, ser parte de la identidad en Cristo. Ahora nosotros estamos viviendo en este tiempo, en esta temporada, donde nosotros podemos seguir creciendo en la palabra de Dios. Y hay una pregunta que tenemos aquí, es esto. Ya sabemos cuál es el modelo discipulado, el modelo de Jesús. Vemos que Él trabajó a tiempo completo, los guió, no lo hace un sábado, ni un miércoles, ni un domingo, sino que realmente lo hace con intencionalidad. Pero también yo lo que veo aquí es que las personas también había disposición, porque ellos pudieron haber dicho, Jesús me dice, toma su cruz y sígueme. Porque en una ocasión también dijeron ellos, bueno, tu madre, tu papá, o cómo están visitando. No, pero ustedes son mis familias. Correcto. Entonces en una ocasión también dijeron ellos, bueno, la gente está hablando, tu palabra es dura. La gente está yendo y dice, ¿quieren ir ustedes también? Bueno. Entonces están ahí, los discípulos de Jesús estaban ahí con buenas disposiciones. Correcto. Y era porque habían visto la bondad de Jehová o la bondad de Jesús en ese momento y habían podido hacer entonces una evaluación entre, ya yo sé lo que hay de aquel lado porque yo estuve viviendo allí, Jesús me llamó y yo he visto una diferencia en todo lo que yo hago y sobre todo en la forma en que Jesús me aborda, me trata, me ama, aunque muchas veces soy cabezón. Incluso esa porción bíblica que dice, cuando Jesús le aborda, le dice, si ustedes también se quieren ir, pero le dijo, Señor, ¿y a quién iremos? Respondió ¿A él. quién iremos? Él estaba... Si solo tú, porque ya él había entendido que en el único sitio que podía encontrar vida era en Jesús. Sí, por eso mismo Pedro se levanta, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Pedro ya estaba entendiendo la identidad, estaba Correcto. entendiendo el modelo de Jesús acerca del discipulado. Solo sabía que en ese lugar todavía no teníamos el Evangelio de Juan, no permanece en mí, ¿verdad? Pero él ya lo estaba entendiendo eso. Totalmente. Y entonces la pregunta sigue y la voy a dejar a la mesa y para cualquiera que quiera abondar o quizás meditar, profundizar en lo personal.
a quién nos parecemos. Ujú. O cuando yo puedo revisar mi ministerio, en el caso mío que quizás comencé a trabajar en el Señor ya un par de años atrás, por no decir casi 40, pero puedo yo decir, no con orgullo de, wow, mira, esa persona se parece a mí, pero hay alguien que realmente me pueda ver en la capacidad de que puede buscar respuestas de la palabra en mi vida, en mi enseñanza. Realmente estoy honrando a Dios con mi vida. Entonces, es la parte más importante porque hablaba ahorita y te voy a poner te voy a exponer ahora. Hablaba ahorita en cuanto me dije, te dije, Lucas, ¿tienes discípulos? Y me dice, sí, el primero que me señalaste fue a Diego. Claro. Dije, ese yo lo sé que es tu discípulo. Aunque tú no me lo digas, yo lo veo en la calle y digo, ese es de Lucas. ¿Por qué? Porque has invertido tiempo, no 1 hora a la semana, Ujú. sino tiempo. Incluso inviertes tiempo aun cuando Diego no quiera que tú inviertas tiempo con él. Claro. Entonces, hay momentos en que nuestro ministerio o el discipular no se hace fácil, pero siempre es recompensador. Siempre va a haber una responsabilidad para con Dios y sobre todo el saber que cuando discipulamos a alguien no es para decir, oh, se parece tanto a mí, ya hice mi trabajo, sino se parece tanto a Cristo, gloria a Dios, Amén. que ese discípulo pueda superar a su maestro. Que sí, claro que puede crecer y que pueden... Y mismo Jesús dijo esas palabras, ¿no? Correcto. Cosas mayores harán Harán en mi en nombre. mi nombre. Wow, esto es impresionante. Un Jesucristo siendo Dios y habla, expresa así de esa manera. Es impresionante la humildad de Totalmente, Cristo. totalmente. Y entonces, Lucas, cuando hablamos de esto, ¿qué podemos sacar de acá? Como discípulos de Cristo, ¿qué debemos hacer para discipular a otros en el modelo que nos dejó Jesucristo? Quizás lo que podemos nosotros, el modelo que Jesucristo dejó, aplica para nuestro tiempo, ¿no? Claro que lo aplica. Claro, Creo que también como discipuladores tenemos que hacerlo intencionalmente. intencionalmente. Intencionalmente, porque no debemos ver nuestro tiempo como limitación, porque podemos nosotros decir, bueno, no puedo yo, mire, esta persona no aprende, ya le enseñé 2 veces y nada. Pero no se trata de eso, se trata de que tengo que hacer intencionalmente y que amamos lo que hacemos. Correcto. Porque si no amamos lo que hacemos, entonces no somos ni buenos discípulos de Cristo. ¿Y cómo voy yo a decir, bueno, esta persona no aprendió, me saco conclusión y me voy? No. Y es que tenemos que desconectarnos, es como arrancarnos de la cultura moderna en la que vivimos Ujú. e injertarnos en la cultura de Cristo. Porque cuando nos arrancamos de la cultura moderna, estamos diciendo, yo no soy de aquí, Ujú. yo no pertenezco aquí. Te ruego que lo cuides. Ya no son del mundo, como tú y yo no somos del mundo, pero no te pido que lo quites, sino que lo cuides. Lo cuides. O sea, nuestra identidad ya no está formada por nuestro entorno, por la cultura, por los medios, ahora que hay tanta exposición mediática. Nuestra cultura o nuestra identidad está forjada y cimentada en la palabra de Dios. Amén. Esta es la palabra de Dios, le decimos la palabra de Dios, pero es la revelación de Jesús a nuestras vidas. O sea, aquí nos enseña cómo ser como Jesús. Es difícil, sí, Claro. pero no estamos solos. No tenemos que hacer el trabajo solos, porque Jesús nos ha dejado al Consolador para que nos enseñe, para que nos guíe a toda verdad. Amén. Y cuando nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, va a haber momentos que en nuestro aprendizaje o nuestra enseñanza quizás nos sentimos cansados, como sea, como cualquiera puede pasar, pero nosotros sabemos por qué razón lo estamos haciendo, Claro. porque lo hemos comprendido tanto y sabemos por qué lo hacemos y tengo que hacerlo, no porque me mandan, sino que nace de mí de hacer algo. Arden. Sí, o sea, no es algo que puedes controlar, es algo que deseas, eso no hay, como usted mismo dijo, ¿verdad? No lo podemos controlar, ¿por qué? Porque somos siervos de Amén. Dios y el que está, el comandante en jefe, el que es nuestro Señor,
es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Entonces, hay veces que nuestro cuerpo dice, estoy cansado, pero el Señor dice, puedes, adelante, muévete en mí. Entonces, cuando nos movemos, no es que tú escuchas la voz que te dice, tú sí puedes, vamos a hacer. Es que Dios te lo muestra. Te llama a alguien por teléfono, te busca a alguien, te aborda a alguien aún en el trabajo y tú cansado y dices, wow. Pero el Señor mismo te produce esa seguridad de que lo que estás haciendo es para Él y para su gloria. Entonces, es el poder entender, Lucas, que tenemos identidad y tenemos permanencia y tenemos una seguridad de que Jesús nos ha dado una herencia que no termina, una herencia imperecedera. Amén. Y cada vez entonces, ya hablamos acerca del modelo de Jesús como modelo, modelo del discipulado, pero entonces viene la pregunta, ¿cómo nosotros ahora quizás hacemos discipulado en este tiempo? Bueno, debe haber una desconexión cultural, Ujú, porque muchos de nosotros decimos, Jesús iba al monte y todos los demás venían a él a escucharlo. Pero el Señor nos ha dicho a nosotros, no te dice, vete a la iglesia y deja que todos vengan, sino id por todo el mundo y predicar el evangelio. Id por todo el mundo y hacer discípulos. O sea, nos manda a movernos de nuestra comodidad e avanzar. Entonces, tenemos la necesidad de aprender y ver amén. quiénes pueden ser transformados por medio de la palabra, del testimonio y de la persona de Jesús en nosotros. Amén, así mismo es. Así que con esto entonces ya vimos. Y la siguiente es, ¿qué significa los discípulos nominales? Es importante esto, ¿no? Comprender un poquito acerca de los discípulos nominales. Los discípulos nominales, vamos a ver un ejemplo. En Juan 9:28, o en Juan 9, habla de una sanidad que Jesús hizo en un día sábado. Ujú, Y se levantaron los fariseos. Los fariseos eran doctos en la ley, conocían la ley muy a profundidad. Y cuando Jesús, y hablaban acerca del tiempo de Jesús, precisamente dice el versículo 9:28, dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ujú, Ellos se consideraban así, ya habían sido transformados por la ley de Moisés, porque Moisés fue el portador de la ley que Dios le dio para guiar a un pueblo a ser una nación. ujú. Entonces ellos estaban muy seguros de su identidad en la ley, porque llevaban a cabo o vestían o cargaban el nombre de Israel, el nombre de Dios, según lo establecía Moisés. Amén. Entonces, yo puedo creer que yo soy discípulo de mi pastor, pero mi pastor dice, espérate, que no, no lo miren a él, mírenme a mí. Porque muchas veces llevamos el nombre de discípulo orgullosamente. Yo soy discípulo de Pedro, yo soy discípulo de Juan. Pero realmente mi comportamiento, mi actitud y el reflejo de Jesucristo no se ve. Porque el nombre de discípulo abarca más que la presencia misma de Jesús. Ujú. Discípulo nominal no es otra cosa que llevar el nombre de discípulo, solamente el nombre de discípulo. Pero solamente para, podemos decirlo, solo llevamos el nombre, pero no actuamos como bajo ese nombre, tal como, Correctamente. ¿verdad? Porque si hablando acerca de este versículo, a ellos, pues claro, ellos entendían que son discípulos de Moisés, pero sin embargo, Moisés, si estuviera ahí en ese tiempo, no actuaría así. Y Moisés dijera, no, yo no, espérense, eso no fue lo que yo le dije. Pero precisamente es el hecho de que muchos de nosotros, porque ya tomamos las clases de discipulados, Ajá. yo soy discipulado, yo agarré mi discipulado, yo puedo seguir avanzando. Pero según el discipulado de Jesús, el discipulado nuestro sigue hasta que Él venga. Amén. Seremos discípulos de Cristo hasta que Él venga. Es Y, un caminar, no es un destino.
Y no es una temporada, no es un tiempo solamente, unos días, miércoles, jueves, sino que es un discípulo para toda la vida, Amén. hasta que Cristo viene o hasta que nosotros nos vamos. Pero mientras ese tiempo nosotros estamos ahí aprendiendo de la palabra de Dios y ser más como Cristo viendo su palabra. Amén. Y Por- creo que estamos por concluir. Claro que sí, hermano. Pero algo que quiero traer que me acaba de venir a la mente es precisamente lo más sencillo y lo más abierto que hay de cómo se forma un discípulo es precisamente con el ejemplo que te puse anteriormente, un padre y un hijo. Ujú. El padre está intencionalmente entrenando a ese hijo a que sea su mejor versión. O sea, yo cometí errores como padre, pero yo quiero que mi hijo aprenda de mis errores sin tener que él pasar por ellos. Entonces yo voy a invertir tiempo en repetir lo que tenga que repetir 45, 90 veces, 70 veces al día y vuelvo y lo repito mañana hasta que mi discípulo lo entienda. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que eventualmente ese discípulo, aunque no crea que sea discípulo de su padre, va a decir, pero es que te pareces a él. Y cuando llegamos a cierta edad, aunque en un tiempo decíamos, yo no quiero ser como mi mamá, cuando te llegas a cierta edad te das cuenta, wow, así mismo lo decía mi mamá, como yo lo estoy diciendo ahora. Entonces quiere decir que hizo bien su trabajo discipulando a un hijo o a una hija. Ahora bien, ¿qué sucedió allí? Hubo un tiempo intencional y no un tiempo medido, No. sino un tiempo dedicado. Y eso requiere una esencia de humildad en nosotros que va sobre la capacidad de nuestra disponibilidad. Tenemos que aplastar el orgullo y que si tú necesitas irte a beber un café a mi casa, que yo te puedo decir, ven a bebértelo, vas a ver tiraderos, vas a ver cosas, pero tú vas a aprender cómo yo vivo aun cuando no estoy vestido de iglesia. Amén, así es mismo. Porque fuera de la iglesia somos personas normales que estamos aprendiendo siempre. Correctamente. Pero Sí. nuestra área de discipulado siempre tiene que estar en primer lugar. Amén, así es. Así que, mis hermanos, seguimos creciendo en el área del discipulado. Esto no termina en una temporada, en una clase de escuela dominical. Esto es de por vida, así que no se canse, ¿verdad? Nope. Sino que debemos amarlo tal como Cristo los enseñó a sus discípulos. Tenemos que amar la palabra. Y terminando quizás con esto, cuando Jesús discipuló a sus 12 discípulos, quizás a los 11 que al final le entregaron todo por Cristo, vimos totalmente a Cristo en ellos. Una que es, básicamente vino a ser después. Esteban dijo, Padre, perdona, no saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque había sido identidad en Cristo, ya tiene todo en Cristo. Quizás nosotros cada día también podemos decir lo mismo, Señor, esta persona quizás no sabe lo que hace, perdona, alcanza, ten misericordia, ¿verdad? Amén. Porque sabemos por qué razón quiénes somos nosotros. Y con eso, Lucas, solamente voy a repetir las palabras de Pablo a los Gálatas cuando dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Así que gracias, mis hermanos, por estar aquí con nosotros. Nos vemos en una siguiente programa que tenemos. Dios les bendiga, Dios les guarda. Amén.